preocupados debemos estar los colombianos con la aparición de estos 3 primeros casos de viruela del mono en nuestro país? Muy buenos días. Bueno, lo primero es contextualizarlo y plantear que la Colombia, al tener estos 3 casos, se suma a los más de 40 países que ya han reportado la presencia de casos de este virus en su territorio. En realidad, este virus tiene una característica en que las personas se pueden contagiar cuando hay un contacto estrecho con una persona que está contagiada. ¿Qué es contacto estrecho? Pues que realmente alguien se esté a menos de 1 metro de distancia, toque las lesiones, las cosas que pueden presentar este virus, o incluso se tenga algún contacto estrecho de otra forma, incluso sexual, que es lo que puede en este momento estar relacionado con este virus. Entonces yo creo que es importante pues tener la calma y que claramente pues es un virus que afortunadamente también lo que ha pasado hasta ahora, el número de personas que se complican realmente y fallecen por esta infección pues es extremadamente baja comparado con los casos que se han presentado. Sí, muy buenos días, doctor Álvarez. ¿Cuál es el manejo que se le está dando a estos pacientes que ya fueron confirmados con la enfermedad? Es decir, así como en algún momento se hacía o se hace con el tema del COVID-19, ¿se hace un seguimiento a esos contactos estrechos, a esas personas que estuvieron cerca de la persona que está enferma, que tuvieron contacto con sus lesiones? ¿Cómo es el manejo y qué debe tener en cuenta las personas que pudieron haber estado cerca a aquellas a las que ya se les confirmó la enfermedad? Bueno, la primera cosa es que en este momento los casos que se han demostrado en Colombia son casos de personas que han estado por fuera del país, y eso significa que no hay transmisión natural o transmisión comunitaria dentro del país. Y justamente para evitar eso lo que se hace es lo que acabas de comentar, es hacer un cerco epidemiológico, que no es otra cosa que cuando se detecta un caso, como en este caso los 3 que ya se han encontrado en el país, se hace un seguimiento estrecho a todos los posibles contactos que tuvieron con estas personas en los últimos 15 o 20 días, que es el momento en el cual el virus puede transmitirse. Y a esas personas también pues hacer el aislamiento justamente para evitar que haya un potencial riesgo de contagio y transmitirle a otras personas. Vamos a unos segundas olas de transmisión. Entonces, en realidad lo que se hace es exactamente lo que se veíamos para COVID-19, de hacer el aislamiento y ese cerco epidemiológico, que no es otra cosa que hacer esa búsqueda de cada persona que puede haber tenido contacto. En el caso de las personas que tuvieron contacto estrecho, pues básicamente deben mantener aislamiento y estar atentos a síntomas. Los síntomas de estos virus, como todos, siempre son los mismos. Al comienzo las personas tienen una sensación de malestar, de dolor de cabeza, de cansancio. La diferencia es que en este caso pueden aparecer ganglios en el cuerpo, puede aparecer pues fiebre y unas manchas en la piel, que puede ser desde lesiones planas, como cuando uno tiene exactamente una mancha, hasta lesiones como las que pueden ser parecidas a las de la varicela. Hago la aclaración que no es este virus no es cercano a la varicela, son virus diferentes, pero las lesiones que pueden producir a veces pueden ser como ampollitas, que algunas veces pueden llenarse de pus, muy parecido a lo que obviamente se veía en una época con la viruela. Esas son las lesiones que van apareciendo y duran 2 o 3 semanas y se van volviendo cortas y desaparecen. Sí, doctor Álvarez, buenos días. Pues bueno, casi usted responde a la pregunta que le tenía, y es eso: ¿cuánto tiempo dura en el cuerpo la viruela del mono? Y ya que usted mencionaba, por supuesto, como la similitud a la varicela, si las personas cuando tienen esa viruela del mono podrán utilizar, digamos, algún tipo de cremas para evitar la rasquiña. Sí, probablemente esas son ya de recomendaciones más específicas que probablemente podrán ayudar en el caso del manejo sintomático de las personas que tienen ya las lesiones activas. Ahí lo importante es pues seguir las recomendaciones, especialmente del caso que alguien potencialmente pudiera estar contagiado, pues de que le dé su médico específicamente ya en el manejo de cada uno de tipo de lesiones que se tienen, la importancia del aislamiento y un llamado bien importante. Pues este virus, a diferencia del SARS-CoV-2, realmente se requiere un contacto muy estrecho para poderse contagiar, pero si seguimos con las recomendaciones de uso de tapabocas y el lavado de manos, pues que eso también sirve no solo para el virus de este virus causante de esta viruela, sino también para la misma COVID-19 y para los demás virus respiratorios que en este momento están circulando en el país. Por eso hago un llamado importante a seguir utilizando tapabocas y las recomendaciones de lavado de manos, que siguen siendo muy útiles para este y otros virus.
Doctor Álvarez, ¿serían entonces 2 semanas la viruela en el cuerpo? 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. Sí, doctor Álvarez, hablemos del momento en el que una persona que considere, que crea que tiene la viruela del mono debe asistir al médico. ¿Obligatoriamente tiene que ir a hacerse diagnosticar o podría tenerse en algún momento el manejo en casa? ¿Cómo va a funcionar en este caso ese tipo de enfermedad y sobre todo también se tienen que hacer pruebas para determinar si sí es o no es viruela del mono? Aparentemente hemos perdido la comunicación momentáneamente con el doctor Carlos Álvarez, quien nos ya esboza un poco, Adriana, la sintomatología de esta enfermedad, lo que usted ya reseñaba, fiebre, dolor en los huesos, este tipo de brote que empieza a aparecer entre 1 y 3 días después de que empiecen esos primeros síntomas, ¿no? Así es, Juan Carlos. Una cosa muy importante que creo que debemos tener en cuenta es lo que nos acaba de decir el doctor Álvarez en relación a que no hay una transmisión comunitaria, es decir, no es que la enfermedad esté en Colombia circulando y que en cualquier momento todos nos podamos contagiar, no, hay 3 casos y realmente aquellas personas que pueden estar en riesgo son las que tuvieron un contacto directo, cercano, estrecho con esas 3 personas diagnosticadas. Ya en instantes entonces volveremos con el doctor Carlos Álvarez, infectólogo, epidemiólogo y quien además ha venido acompañando al gobierno nacional durante todos estos meses, estos casi 2 años que llevamos del virus también del COVID-19 en Colombia. A propósito de esto, vamos a ponchar para quienes están en el canal institucional ese comunicado que emitía anoche el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, en el que confirmaba esos 3 primeros casos de viruela del mono en nuestro país, casos que se dieron en un adulto joven en la ciudad de Medellín, que fue aislado y que está siendo rastreado, y también en otros 2 adultos de nacionalidad colombiana que llegaron a Bogotá y que tenían antecedentes de viajes a Europa. Doctor Álvarez, le estaba preguntando a mi compañera Juliana acerca de precisamente toda esa sintomatología, ¿no, Juliana? Sí, doctor Álvarez, y sobre todo en qué momento uno considera que debe asistir al médico cuando está sintiendo, pues obviamente estos síntomas alrededor de la viruela del mono, y si hay pruebas o no hay pruebas y en qué momento uno debe asistir a hacérselas. Sí, importante que tengamos primero que esos casos son todavía casos aislados en Colombia y no hay transmisión en Colombia, por lo menos demostrada en este momento. Importante es eso porque podría ser que alguien en un municipio, en Boyacá o en Cundinamarca o en Tolima o no, cualquier municipio de nuestro país puede tener síntomas parecidos, y probablemente si alguien en este momento tiene síntomas como estos, con lesiones de vesículas en la piel o con brotes en la piel, probablemente son otros virus que pueden estar circulando en el país, como la misma varicela o el mismo dengue o el mismo Zika. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta como primer punto. Si definitivamente tenemos una sospecha de que puede ser la viruela del mono, porque tuve un contacto con alguien positivo o porque estuve viajando en este momento a un país donde hay una circulación más importante, pues la primera cosa que debe hacer es llamar a su EPS para que le den las recomendaciones hacia a dónde debe dirigirse, y en el caso que tenga síntomas severos, pues ir a un servicio de urgencias o ir con tapabocas y avisar el momento que entra al servicio de urgencias que puede ser un caso de viruela del mono, para que se tenga en cuenta, el equipo de salud tenga en cuenta las recomendaciones que debe tener para proteger y evitar contagios al interior de la institución. En ese caso, pues básicamente el manejo va a ser sintomático y como decía hace un rato, la mayoría de las personas les va extremadamente bien, y la mayoría de los casos que se han presentado en el mundo pues son manejados en su domicilio, es decir, no requieren hospitalización. Doctor Álvarez, hablemos de las vacunas. Quienes en la niñez quizás fuimos vacunados contra la viruela, ¿estamos protegidos contra esa enfermedad o sería necesario aplicar algún tipo de refuerzo? Bueno, esa es una pregunta extremadamente buena. Yo creo que no sabemos con certeza, pero lo que se sabe de esta protección es que al menos con la persona que tiene vacuna contra la viruela, es decir, las personas que nacieron probablemente antes de 1980, cuando se colocaba de rutina la vacuna de viruela, están protegidos al menos un 85%. Eso es lo que tenemos de datos de la protección cruzada entre la vacuna de la viruela contra la vacuna de esta viruela de simiana. Entonces es una cosa importante porque pues no sabemos si es 80, 85, puede ser que sea un poco menos con el tiempo, pero por lo menos sabemos que hay una transmisión cruzada en personas que hayan nacido antes de 1980.
También hay que decir que en este caso, pues este no es un virus nuevo como ocurrió con el virus del SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19. Es un virus que ya lo conocíamos, es un virus que se conoce desde hace más de 50 años y también se conocen las características de la enfermedad y también hay vacunas pues que están ya producidas contra este virus, no comercializadas, pero sí hay 2 vacunas, al menos que tienen aprobación para su uso contra este virus en las agencias regulatorias. Probablemente lo que habría que plantearse, es lo que está haciendo en este momento la Organización Mundial de la Salud, es revisar si esta vacunación pues tiene que ser dirigida a grupos poblacionales, producir una más escala de vacunas, etcétera, etcétera. Pero diríamos que esa es una diferencia importante de lo que ya tenemos contra el virus simiano. Estamos hablando con Carlos Álvarez, médico infectólogo, de esos 3 primeros casos que se han detectado en Colombia de la viruela del mono. Doctor Álvarez, claramente esta enfermedad sabemos que es endémica de África Occidental, pero ya está en 40 países, 36 de ellos donde la enfermedad no es endémica. ¿Qué riesgos hay de que esa enfermedad llegue para quedarse? O sencillamente se puede hacer un cerco tan estrecho que se manejen estos 3 casos y no hayan más casos en el país, o el riesgo de que se quede en nuestro país es alto? Pero es un riesgo potencial, básicamente, a medida que si se sigue diseminando el número de casos y no es posible hacer el cerco epidemiológico para todos los casos, podría ocurrir que empiece a haber una situación endémica o por lo menos empiece a circular en otros países donde antes no circulaba. Pues ahora por lo menos está el riesgo potencial. Se está evaluando si esta variantes que están del virus, que parece ser más del origen del virus original de la África Central, occidental, porque recordemos que también hay virus de esta característica en la África Central, que tiene otras diferencias, otras variantes, como ahora los mismos expertos en esto de variantes. Podría ser que si este virus se transmitiera más fácilmente, pudiera ocurrir. Hay que decir que este virus no muta tanto, muta mucho menos que el virus del SARS-CoV-2, para ponerlo o el de la influenza. Entonces probablemente si la transmisión es tan alta y se necesita un contacto estrecho, podría ser que los cercos epidemiológicos evitaran que siguiera diseminándose. Pero como estamos viendo en algunos países, ya en Estados Unidos y en los mismos países europeos, hay un aumento de los casos. Sí es posible que empiece ya no solo a circular en África como estaba circulando antes de enero del 2022, sino que empieza a haber circulación en diferentes continentes. Entonces es un riesgo potencial que pudiera suceder. Doctor Álvarez, finalmente, una duda tal vez como para recordar, usted hacía mención a utilizar el tapabocas. ¿Por qué es importante, digamos, ante la viruela del mono, tener el tapabocas? Y también preguntarle en ese contacto a 1 metro con una persona que de pronto ya tenga los síntomas o tenga la viruela del mono, digamos, ¿qué tanto puede afectar? Es decir, la protección de ese tapabocas. Sí, lo que sabemos con este virus es que se transmite con el contacto de las lesiones, es decir, con ese contacto con lesión o con la secreción directamente de la persona contagiada, pero también podría estar eliminándose por las gotas de mayor tamaño cuando alguien está a menos de 1 metro de distancia. Recordemos que en el caso del SARS-CoV-2, y lo hago la comparación porque es donde más estamos ahora conociendo, se puede transmitir por aerosoles. Hasta este momento lo que se conoce de este virus es que probablemente se transmite por goticas más gruesas, es decir, a menos de 1 metro de distancia, y por eso es lo que hablamos de contacto estrecho, y también cuando uno usa tapabocas pues está evitando esta transmisión por esta vía. Pero principalmente o lo que se ha visto es contacto muy estrecho con las secreciones o lesiones de las personas contagiadas.